Vamos a ver ahora otro par de ejemplos en cuanto a esta combinación de multiplicaciones. En este caso estamos viendo que vamos a multiplicar un escalar por esta combinación de multiplicación de matrices. Entonces podemos hacer varias cosas. Lo que tenemos que hacer primero es, primero multiplicamos este escalar por esta matriz y después vamos a multiplicar por esta otra matriz ese resultado, o primero podemos hacer la multiplicación de estas dos matrices y al final vamos a multiplicar por este 5. Se puede hacer de esas dos formas de este caso. Bueno, lo que vamos a hacer es que voy a multiplicar primero las dos matrices y después voy a multiplicar por 5 todos mis elementos ya para obtener mis elementos finales. Entonces recuerden que vamos a tener que pedir las características de nuestra matriz. Las características de nuestra matriz o nuestro tamaño va a ser el siguiente. Tenemos aquí que es una matriz de 2 por 2. Recuerden que este primer 2 se refiere al número de renglones. Tenemos aquí 2 renglones. Y después el segundo 2 que tenemos acá nos habla de que son 2 columnas. Entonces esa es la dimensión de la primera matriz. Vamos a ponerle matriz A. Después vamos a ver la dimensión de la matriz B. Esta matriz que tenemos aquí al lado, este va a ser una matriz de 2 por 4, es decir, 2 renglones. Este 2 se refiere a estos 2 renglones que tenemos aquí, y el 4 se refiere a las 4 columnas que tenemos en este caso. Recuerden que para poder hacer una multiplicación de matrices, estos dos números tienen que ser iguales, tienen que coincidir. El resultado va a ser una matriz con las dimensiones de los extremos, va a ser una matriz de 2 por 4. Es decir, vamos a tener 8 elementos como resultado. Entonces eso es lo que vamos a esperar para esta matriz. Entonces tengan cuidado con estas combinaciones. Vamos entonces a comenzar. Vamos a ir poniendo nuestros elementos. Recuerden que al final vamos a tener que multiplicar por ese 5 que está fuera de estas matrices. Entonces esto va a ser igual a 5 veces. Y vamos a tener una matriz de las siguientes dimensiones, de 2 por 4, de 2 renglones por 4 columnas. Entonces voy a darle espacio para poner los elementos de mi matriz. Entonces vamos a comenzar con el primer elemento. Vamos a empezar con la primera columna, el primer renglón y la primera columna. Entonces vamos a tener esta secuencia. Aquí vamos a trabajar entonces con estos elementos. Vamos a poner aquí el 18 multiplicado por el menos 15. Entonces aquí vamos a poner 18, abro el paréntesis, menos 15. Entonces ya tenemos el primer elemento. Después el segundo par de elementos para multiplicar es 19 por 17. Entonces lo vamos a poner de esa forma. Vamos a poner más, abro paréntesis, 19 multiplicado por 17 positivo. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. El primer resultado va a ser 53. Entonces aquí es 53. Vamos a seguir con la siguiente secuencia, que va a ser la siguiente. Ahora vamos a tener otra vez el primer renglón por la segunda columna. Entonces ahora sigue esta parte de aquí, es este primer renglón por esta segunda columna. Entonces vamos a continuar esta secuencia. Entonces va a ser 18 multiplicado por menos 29. Aquí nada más voy a cambiar esto por menos 29 de esta forma. Y después voy a poner el siguiente par, que va a ser 19 multiplicado por menos 16. Entonces aquí va a ser menos 16, esta parte de aquí menos 16. Y ya tenemos este segundo elemento que va a ser menos 826. Ese va a ser el segundo elemento. Después vuelvo a borrar aquí esta parte de aquí arriba. Y vamos a continuar con el siguiente elemento. Nuevamente estamos en el primer renglón. Ahora por la tercera columna. Entonces es primer renglón por tercera columna. Entonces ahora esta combinación va a ser lo siguiente. Va a ser 18 multiplicado por menos 1. Aquí vamos a tener menos 1. Y después vamos a tener esta otra combinación. Lo voy a poner en azul. Vamos a poner 19 multiplicado por 0. Que bueno, finalmente esto es 0, ¿verdad? Pero bueno, aquí ahora estoy reciclando esta parte. Entonces aquí tenemos menos 18. Entonces esa va a ser la siguiente parte. Entonces menos 18. Este va a ser el tercer elemento. Por último, voy a borrar esto de aquí. Borramos esta parte. Vamos a hacer ahora el primer renglón por la última columna de esta manera. Tenemos ahora sí el primer renglón por la última columna. Y vamos a tener esta secuencia a continuación. Vemos entonces que este es 18 multiplicado por menos 6.
Y después tenemos 19 multiplicado por menos 11. Voy a ponerlo con este color, voy a ponerlo verde. Y ahora es 19 multiplicado por menos 11, 19 multiplicado por menos 11. Y el resultado en este último elemento es menos 317, menos 317. Ese fue el último elemento de mi primer renglón. Recuerden que van a ser 8 resultados y al final me falta multiplicar por el 5 que está aquí afuera. Bueno, entonces ya terminamos el primer renglón, ahora vamos a hacer el segundo renglón. En el segundo renglón ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionarlo, vamos a tener este segundo renglón por la primera columna, voy a borrar todo esto y ahora vamos a hacer la selección de estos elementos, va a ser ahora 2 por menos 15, entonces vamos a empezar desde 0, 2 por menos 15, cerramos paréntesis, luego es más. Vamos a poner este otro color, voy a ponerlo en negro. Después va a ser menos 17 por 17. Entonces vamos a ponerlo aquí. Menos 17 por 17. Esto va de esta forma. Entonces al final ya tenemos este resultado para el primer elemento del segundo renglón. Menos 319. Menos 319. Ese es el primer elemento. Vamos a seguir con la segunda columna en el último renglón. Entonces ahora vamos a seleccionar nuevamente, es este renglón, esto siempre va a ser así, pero ahora por la segunda columna. Entonces ahora es esta combinación, va a ser ahora 2 multiplicado por menos 29, entonces aquí va a ser menos 29. Y después el siguiente elemento lo voy a poner con verde, voy a ponerlo así con verde, es 17 multiplicado por menos 16, entonces aquí es menos 16. Finalmente entonces tenemos este resultado 214, entonces aquí va a ser 214, ese va a ser el segundo elemento del segundo renglón. Vamos a borrar, nuevamente estamos haciendo la selección, ahora vamos a irnos a la tercera columna y recuerden que estamos hablando de esta secuencia, entonces es este renglón por esta columna que tenemos acá, esta es la tercera columna. Vamos a irlo seleccionando, entonces vamos a tener este 2 multiplicado por menos 1, 2 por menos 1, eso va de esta forma, y después voy a poner este otro, voy a ponerlo con este color, vamos a tener ahora menos 17 por 0, entonces menos 17, aquí vamos a multiplicarlo por 0, entonces eso es trivial, entonces vamos a tener menos 2, aquí es menos 2 este tercer resultado. El penúltimo resultado, pero en el último resultado pues ya es la combinación del último renglón con la última columna, nuevamente es este renglón con esta última columna y vamos a ir seleccionando nuestras parejas de números. Entonces tenemos esto por esto, es menos 2 por 6, por menos 6. Y por último, el último número que vamos a incluir ya en este resultado es menos 17 por menos 11. Entonces menos 17 por menos 11 va de esta forma. Y ya tenemos nuestra secuencia completa. Entonces el último resultado es 175. Por último, vamos a multiplicar todos estos elementos por 5. Entonces ahora nuestra matriz va a ser multiplicado todos estos elementos por 5. Entonces vamos a poner aquí el resultado, vamos a ponerlo aquí grande. Vamos a poner 5 por, vamos a ponerlo entre paréntesis, vamos a ponerlo por 53. Entonces aquí el primer resultado es 265. 265. El segundo resultado es ahora por menos 826, menos 826. Y aquí el segundo resultado es 1000, es 4130. Después vamos a multiplicar 5 por menos 18 y nos da menos 90. Y el último de este renglón de aquí arriba vamos a tener que es menos 317. Entonces el último elemento es menos 1000, ponerlo así, menos 1585. Ese ya es el primer elemento, el primer renglón que vemos en esta parte. Vamos ahora a multiplicar el renglón de abajo. Tenemos por menos 319 y aquí nos da menos 1595. Después vamos a multiplicar todo esto por 214, va a ser aquí 1070, después va a ser 5 por menos 2, bueno, esto es menos 10 desde luego,
y por último va a ser multiplicado por 175. Entonces el último elemento es 875. Entonces ya tenemos nuestros resultados. ¿Qué es lo que vamos a meter en la plataforma? Recuerden que vamos a meterlo de esta forma. El resultado, por ejemplo, si este fuera el ejercicio 5, sería el ejercicio 5.1, va a ser 265, 5.2. Recuerden que vamos en este orden hacia acá. Empezamos por el primer renglón. 5.2 va a ser menos 4130, etcétera. En este caso recuerden que son 8 elementos, entonces el último resultado, el 5.8, pues desde luego va a ser este último número, va a ser 875. Entonces recuerden que nos vamos a ir en esta forma de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es la forma en la que vamos a ir multiplicando. Recuerden, en este caso lo primero que se hizo fue que se multiplicaron las dos matrices y al final se multiplicó por este escalar ya para obtener este resultado final. Se pudo haber hecho de otra forma. Pudimos haber multiplicado primero el 5 por esta matriz de 2 por 2 y después hacer la multiplicación. En ese caso si es conmutativo, si es asociativo ese par de funciones. Las matrices como tales, esas sí no se pueden cambiar de orden, siempre se tiene que multiplicar de esa manera. Entonces vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Ya para concluir hoy vamos a ver un ejemplo rápido. Tenemos entonces esta matriz que podemos ver a continuación. Vamos a ver la dimensión de la matriz nuevamente. Tenemos aquí una matriz de estas características. Recuerden que el primer número es el número de renglones y el segundo es el número de columnas. Aquí tenemos que es un renglón y dos columnas en esta primera matriz. Después en la segunda matriz tenemos dos renglones y dos columnas. Entonces recuerden que para que se pueda hacer la multiplicación entre matrices tenemos que garantizar que estos dos números que están pegados a la multiplicación sean iguales. Y por último, el resultado que vamos a obtener en mi matriz va a tener estas dimensiones. Va a ser una matriz de 1 por 2, va a ser un renglón por dos columnas. Eso es lo que vamos a esperar en mi resultado. Entonces vamos a empezar. Tenemos aquí nuestra matriz. Vamos a darle espacio para poder poner los dos resultados. Va a ser una matriz de un renglón por dos columnas. Va a ser entonces de esta forma. Empezamos con la secuencia. Recuerden, solamente aquí tenemos un solo renglón. Vamos a empezar con la primera columna. Entonces vamos a seleccionar este primer número multiplicado por este primer elemento que tenemos acá. Entonces aquí vamos a ponerlo así tal cual como viene, menos, vamos a poner dividiendo 8/13 de esta forma. Cierro paréntesis y luego voy a multiplicar por un noveno. Entonces tenemos aquí un noveno, 1 dividido entre 9. Entonces ya tenemos aquí esta primera parte. Después recuerden que se va a sumar al siguiente elemento, vamos a ponerlo así con este color. Es 5 multiplicado por 4, 5 por 4 pues bueno va a ser 20, pero bueno voy a ponerlo para seguir utilizando estos valores. Entonces tenemos 5 multiplicado por 4, entonces ya tenemos toda la secuencia completa. Ahora entonces nuestro resultado para el primer elemento, nuestro primer resultado va a ser 19.93, ya redondeado a dos decimales, 93. Vamos a hacer el último elemento entonces, ahora ya para concluir este ejemplo. Recuerden que tenemos que seguir escogiendo el único elemento que tenemos como el renglón. Tenemos este primer renglón y lo vamos a multiplicar ahora por la segunda columna. Eso nos va a dar el segundo elemento. Entonces, el primer resultado va a ser nuevamente menos 8/13 multiplicado por 2. Esto vamos a ponerlo de esta forma. Voy a borrar aquí. Tenemos aquí esta parte. Menos 8/13, luego multiplico por 2. Y por último, el último elemento que podemos ver es de 5 multiplicado por menos 13/15. Entonces este menos 5, y nada más lo voy a cambiar aquí por menos. Y aquí voy a poner 13/15. Entonces es lo que podemos esperar aquí. Ahora el segundo resultado va a ser de menos 5.56. Tenemos aquí menos 5.56. Ese va a ser el segundo resultado. Entonces si se fijan, pues fue la dimensión de la matriz que nosotros tenemos. Tenemos una matriz de 1 por 2, es decir, un renglón por dos columnas. Aquí tenemos un renglón y dos columnas. Eso es lo que quiere decir estos números extremos que están acá.
es 1 por 2 el resultado de mi matriz. Recuerden entonces que para poder hacer estas multiplicaciones, estos dos números tienen que coincidir. Si no coinciden los dos números, no vamos a poder hacer la operación. Noten, por ejemplo, si yo invierto el orden de la operación, se vería de la siguiente forma. Noten ahora cómo ya invertí el orden de las matrices del caso anterior y tenemos aquí una matriz de 2 por 2, es decir, 2 renglones por 2 columnas, y aquí tenemos una matriz de 1 por 2, 1 por 2, un renglón por una columna. Si nosotros queremos aplicar la secuencia que estuvimos viendo anteriormente, no puedo ya hacer esta asociación en pares, o sea, no puedo irme de esta forma. Si nosotros queremos hacer eso, recuerden que tienen que coincidir el número de columnas que tengo en esta parte con el número de renglones que tengo en esta otra parte. Si yo quisiera asociarlo, pudiera multiplicar por este elemento, pero luego aquí ya tendría un problema cuando quisiera multiplicar el siguiente elemento. Cuando quisiera multiplicar tendría que tener otro elemento que estuviéramos esperando de este lado, entonces no se puede hacer de esta forma. Recuerden entonces que tiene que tener el mismo número de columnas que tenemos acá con el mismo número de renglones que tenemos en la segunda parte. Entonces esa es la secuencia invertida. Recuerden que en este caso, si no tienen las dimensiones apropiadas las matrices, no se pueden conmutar. Tienen que coincidir estos valores que están asociados en las partes vecinas de nuestras matrices. Estos números tienen que coincidir. Entonces, ya coincidiendo, el resultado pues podemos esperarlo en función a las dimensiones de los números que están a los extremos. Entonces, con esto vemos que aquí no se pueden invertir en este último caso. Entonces, con esto concluimos el día de hoy. Más adelante vamos a ver ya un último caso de aplicaciones de estas multiplicaciones entre matrices.